voluntario. Un voluntario hombre. Que llega al último de Antes de todo. Un mérito que también. ¿Qué te gusta de esta chica una vez que has visto? Me gusta todo. Impresionante, mujer. Te pido, tu nombre es Enrique. Enrique. Te pido que digas qué te gusta de ella que tenga que ver con esto que acaba de hacer aquí. Tú imagínate que no la conoces de nada. Enrique, ¿pero qué te ha gustado de lo que ha hecho? Pues lo primero, que es una persona muy seria. O sea que, digo, es una mujer muy sensible. ¿Te ha parecido una mujer sensible? Sí. Y luego la valentía, ¿no? De ser sensible, pues el ser capaz de mostrarse, ¿no? Bueno, ¿te ha gustado que es seria? Eso era broma, Ah, vale. Se ha entendido. No lo sé. Era broma, a veces no se ¿Te ha entiende. parecido que era accesible y luego te ha gustado la valentía de salir aquí? No ha salido voluntaria, yo he pedido que salga. Luego la valentía es este desafío, pero yo he dicho, no quiero salir porque que me dejes, ¿vale? Que me dejes. Vale. Fijaros que, aunque no conociéramos a una persona, somos capaces, a poco que nos fijemos, que tomemos nuestra habilidad de observación y la pongamos al servicio de ver más allá de lo que puede ser como más evidente, somos capaces de reencuadrar todas las circunstancias que ocurren. Es decir, somos capaces de ver cosas buenas en cualquier persona con la que nos relacionamos. Incluso aunque sea nuestro jefe o nuestra jefa. Incluso. El reencuadre es la herramienta más poderosa de cambio. Reencuadrar significa cambiar el punto de percepción conceptual y emocional, de tal suerte que aquello que estoy observando para mí puede cambiar de significado. Aquello que nos parece evidente es una cosa, y si somos capaces de ver significados distintos y de reencuadrar circunstancias, podemos llegar a ver cosas distintas. Yo cada uno de los capítulos de la Revela la empiezo con una frase reflexiva. Muchas de ellas las inventé yo, las desarrollé, y otras muchas, bueno, las cogí de algún sitio y ya las expresé ahí. Y no conozco ni el autor, porque no he puesto de quién son, porque no sé de quién son. Pero la gran mayoría, las 2/3 partes, yo diría, de las frases que encabezan cada uno de los capítulos de la novela, son frases que hice yo. La que encabeza el capítulo 2 es: no estamos influenciados por los hechos, sino por las interpretaciones que hacemos de ellos. No nos molestan las cosas. Lo que nos molesta es la opinión que tenemos sobre las cosas. El sufrimiento es opcional, no viene de ser. Hace 2 o 3 semanas yo presentaba como coautor un libro intimista sobre coaching para la dirección, el título Desnudando el alma del directivo, y alguien me preguntó sobre esto. Yo lo decía, oye Jorge, eso que dices tú del sufrimiento no es opcional. Es opcional, ¿me vienes esto qué es? Y eso es una cosa difícil de dar para muchas personas. En todo caso se racionaliza, pero es difícil integrarlo en el día a día. ¿Quiénes de los que estáis aquí estáis de acuerdo en que el sufrimiento es opcional y que no viene de serio? Yo. Vale, pues unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos. La cosa es cómo lo integramos. ¿Cómo lo integramos? Os pido una cosa, porque habéis venido todos voluntariamente aquí. ¿Seguro? Sí, ¿no? Ahora estamos listos.